días. Una transmisión más de Humana. Estamos nuevamente con nuestra amiga, queridísima amiga Patti Robles. Hoy iniciamos ya con el espacio que le damos a ella para que pueda hacer de este espacio un momento para ti, Patti. Eres libre Muchas de gracias. poder hablarnos de todos los temas que tú nos traes. Patti, te damos Claro, la bienvenida formalmente ya como el equipo de Humana, muchas porque ya gracias. vas a tener tu espacio. Es la presentación formal, pero de ahora en adelante Patti ya va a entrar a hablarnos directamente. Y Patti, les vamos a dar una primicia que al ratito nos vamos a sentar en la mesa redonda Claro, para poder hacer un proyecto donde va a estar incluida Patti claro. y todo el equipo que tenemos, porque vamos a dar algunos cursos. Así es. Y ya se los platicaremos más adelante. Y les dejo, Patti, bienvenida, Muchísimas tu gracias. espacio, y dejamos a Patti aquí con el micrófono y para presentar sus obras literarias maravillosas. Y sin antes, Patti, agradecerte ese segmento que me diste, porque me abrió muchos panoramas, y eso que no he hablado aún con la persona, con David, Claro. pero porque quiero hacer el paso que él me indicó primero, que es registrar. Registrar. Bueno, Patti, pues te dejo, es tu espacio. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos del Rincón Literario de Patti Robles a través de Humana. Y vamos a seguirlo a través de Facebook, vamos a seguir a Jurídico Humana, que realmente eso es lo que me llamó la atención. Siempre que hay un trabajo social, un trabajo que sirve para darnos esas herramientas como seres humanos, que en ocasiones nos sentimos arropados por las redes sociales, que no estamos hablando de cosas verdaderamente al 100%, como lo es el estrechez social, y creo que ese es mi gran propósito. Por eso me enamoré de esta fundación, que me recibieron grandes amigos. Saludo al licenciado y a Moni, por supuesto, que me abrieron ese espacio. En este espacio no solo vamos a hablar de literatura, sino más bien cómo se hace posible un libro. Cuando nosotros pensamos en voy a escribir un libro, muchas veces, o yo creo que en la mayoría de ocasiones, se hace, yo hablo de mi persona, lo hago con esa intención primero de corresponder a un sentimiento, sanar ese sentimiento y ser una persona diferente. Todos los libros, de acuerdo a los autores, están llenos de sí mismos. A eso le llamamos estilo. No es la forma que adoptamos a través de otros escritores, sino más bien la necesidad que yo como autora tengo de redireccionar mi vida, de valorar mi vida, pero también de cómo puedo conectar con otras personas que están sufriendo, padeciendo o disfrutando de una situación emocional en ese momento. De eso se nutre. Ayer tuve el taller, porque doy talleres de creación literaria en Metepec, y precisamente estábamos hablando de eso. ¿Qué necesita una persona para poder escribir un libro o muchos libros? ¿Qué necesita? Vivir la vida, ser empático a todas las situaciones que nos circundan. ¿Cuántas veces salimos de la casita con el pesar? Pues en ocasiones de la economía, en ocasiones por la falta de comunicación que tenemos como padres con nuestros hijos, y salimos a la calle, al exterior, y resulta que pues nos encontramos peores situaciones que vemos en la calle. Y entonces se va haciendo un mar de emociones dentro de nosotros, porque si bien sabemos todos como dato que la ansiedad y la depresión
son las enfermedades del siglo XXI, pero ¿qué la generan? El día de hoy voy a hablar de un tema que da origen a muchos de mis libros, que es la gestión emocional. Y cuando hablamos de gestión, pues hay muchos conceptos. Les diré el más sencillo. Gestionar tan solo es hacer trámites, mover papeles, cumplir con algunas, yo quiero ir a sacar mi CURP, voy a la dependencia donde, bueno, ahora es más fácil, pero digo, el proceso inmediato es voy a mi municipio, a donde está el apartado de registro civil, qué sé yo, y hago ese trámite. Eso es gestionar. Pero el día de hoy vamos a hablar de la gestión emocional, que muchos la hemos escuchado, muchos decimos que entendemos ese término, pero pocos realmente tenemos una real conciencia de lo que implica gestionar las emociones. ¿Qué es gestionar las emociones? Es saber identificar bajo qué emoción estoy actuando en este momento, admitir, conocer su nombre, admitir que la estoy viviendo y sintiendo en este momento, pero también cómo puedo controlar la situación en beneficio de mí. Muchos confundimos, hay muchas emociones que se parecieran que es la misma, pero no lo es. Fíjense que aquí hago un apartado, por eso es tan bonito y tan importante hacer o practicar la lectura o la escritura de poesía, porque la poesía nos da justamente ese tiempo que nosotros necesitamos para tranquilizar nuestra alma y saber identificar las emociones. Yo hacía un ejercicio con mis alumnos y yo les entregaba un poema y yo les decía, a ver, primer paso, necesito que me identifiquen la emoción que impera en este poema. Hablemos que si hablamos de tristeza, de nostalgia, de que estoy cabizbajo, de que estoy depresivo, pareciera que estamos hablando de una misma emoción. Y tal vez tenga el común denominador, pero cada uno con sus diferentes características. Cuando decimos estoy feliz, contento, extasiado, pareciera que estamos hablando de una misma emoción, pero la realidad es que no. Cuando nos enojamos, tenemos una discusión, que eso es, actualmente la verdad es que es muy sencillo que nos enojemos. Hay muchos factores que nos tienen a flor de piel las emociones, como el calor. Estamos abrumados, venimos caminando con un calor que, bueno, terrible, y de momento se nos atraviesa algo y explotamos. ¿Por qué? Porque todo estaba preparado sin que nos diéramos cuenta, pues para que en ese preciso momento nos enojemos. La ira, el enojo, son emociones bien diferentes. Todas, cada una de ellas con sus características muy en particular. ¿Cómo voy a identificar esa emoción? ¿Estoy realmente enojado? ¿Estoy fuera de mí? ¿Estoy más que enojado? ¿Estoy furioso? Ok, ¿para qué nos sirve gestionar las emociones? Ya cuando nosotros sabemos identificar y ponerle un nombre a la emoción que estoy sintiendo, que muy pocos lo sabemos hacer. Les vuelvo a repetir,
muchos pensamos es que estoy enojado, pero a lo mejor no estoy enojado, posiblemente estoy frustrado, que no es lo mismo. Ya la identificamos, le pusimos un nombre. Pues ahora, ¿qué puedo hacer? Cuando nosotros sabemos y aprendemos a identificar las emociones, tenemos la capacidad de cambiar nuestro entorno para que esa emoción también se transforme. ¿Cuántas veces en el enojo podemos decir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro novio, a nuestro jefe, a las personas que están cercanas a nosotros? Inclusive, como docentes hay que tener el cuidado, porque cuando llegamos enojados, entonces los que pagan pues son los alumnos. Alumnos que traen consigo también sus propias emociones, en ocasiones muy buenas, en ocasiones vienen a refugiarse a un recinto donde quieren recibir cariño y que le escuchen, comprensión, por supuesto, y llegan a un lugar a donde el maestro está peor que ellos. Entonces, ya cuando nosotros sabemos identificar qué emoción estamos viviendo, ponerle un nombre, asumimos entonces que si yo, Patti Robles, estoy enojada, mejor me voy a quedar callada unos momentos, me voy a caminar, me doy la vuelta, discúlpenme, no estoy en la mejor condición, tomamos distancia, nos concentramos, nos hacemos conscientes y sobre todo responsables de la emoción que estoy viviendo, lo pienso y regreso. Y ya no va a ser mi misma respuesta que si yo volteo y le digo y le insulto y digo una serie de palabras que después me van a estar doliendo más a mí que a la persona que se las estoy diciendo. Como padres, ¿cuántas veces inclusive levantamos la mano o ofendemos a nuestro hijo sin antes escucharlo porque lo primero que escuchamos no nos gustó? No nos vamos a hacer padres de esta generación de cristal a quien, para no herir a los hijos, estamos siendo no solamente cómplices, sino nos dejamos arrastrar por ese cariño que les tenemos y que nos hagan como quieran. No. Es preciso que para gestionar las emociones como adultos, realmente aprendamos a hacerlo para que nosotros seamos un motivo, un ejemplo y una enseñanza para nuestros hijos. Recuerden, y sobre todo a edades tempranas, nunca pierdan de vista esto. Nuestros hijos en los primeros años de vida aprenden más por el ejemplo que por la instrucción. Nosotros le podemos decir, hijo, tienes que bañarte todos los días porque es por tu bien. Pero si el niño ve que yo como adulto me baño cada tercer día o 2 veces a la semana, no esperemos pues encontrar esa respuesta que nosotros queremos cuando nosotros no damos ese motivo para que exista ese aprendizaje. Gestionar emociones no es tener control de la vida de otros o de las circunstancias, es tener el control de nuestras emociones. Recuerden que como seres humanos, y aquí sobre todo en humana, yo creo que debemos hacer mucho énfasis a eso. Nosotros como humanos, por supuesto que tenemos el derecho de equivocarnos. Esa es nuestra condición humana. A través del equivocarnos estamos aprendiendo. Muchas veces como papás decimos, es que yo no aprendí a ser papá. Pues papás, quiero decirles que creen que los hijos tampoco aprendieron a ser hijos. Y los mismos conflictos que en ocasiones como papás tenemos de decir, ya no sé cómo hacerle porque Jaimito, ya le dije que tiene permiso de llegar a esta hora y no me obedece, ya le dije que no tome y toma. Papás, encontrar esa medida justa
en la que todos podemos estar en un entorno de paz. ¿Es difícil? Sí lo es. Pero cuando creamos esa conexión con nuestros hijos a través de nuestros ejemplos y que nosotros siempre estemos dispuestos a decirle a nuestros hijos, no te preocupes, yo también cuando tenía tu edad me equivoqué. Yo también me caí muchas veces, pero ¿sabes qué, hijito? Veme. Soy una mamá, soy un papá de un hijo exitoso y eso quiere decir que no importa las veces que nos caigamos, tenemos esa facultad de sacar adelante todo lo que tengamos que hacer en esta vida. De esa manera, nosotros, aparte de que estamos generando esa conexión padres e hijos que lamentablemente ya no existe, lamentablemente nos hemos dejado seducir por la inmediatez de los celulares. La otra vez yo les comentaba, es bien triste que para nosotros descubrir qué emoción estamos sintiendo, si Carlos me mandó un mensaje, si Anita me saludó, es bien grave darse cuenta que nosotros preferimos mandar un emoji de la carita con corazón, qué sé yo, porque ya no somos conscientes de cómo expresar la emoción que me genera el mensajito, el saludo de mi gran amigo Carlos o Benito, ¿sí? O el que mi mamá me mande un mensaje, un video de buenos días. Ya no tenemos bueno, sí la tenemos, sí tenemos la capacidad, pero las estamos guardando, porque es más fácil mandar el emoji que decir una linda frase. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, debemos de aprender a experimentar. Somos seres emocionales por naturaleza. Antes decían, pues nosotros los humanos nos distinguimos porque tenemos sentimientos y tenemos bien situado científicamente qué emoción estamos viviendo. Inclusive, ¿qué pasa cuando alguien padece de depresión? Hay un medicamento específico que me ayuda a segregar ese químico que mi cerebro por sí mismo ya no lo está haciendo y que entonces me mantiene en un estado de tristeza. Bueno, pues ya lo identifiqué, me dan un medicamento y ese químico que de manera natural ya no está, esta pastilla que me están dando o este fármaco la está generando. Está estimulando a mi cerebro a que pues la vuelva a producir. Por tanto, el día de hoy también quiero decirles que muchas veces atendemos, y lo digo entre comillas, atendemos un padecimiento físico. Pero ojo, lo atendemos hasta que ya no podemos más. Y me tocó. Había una molestia en la muela, se me va a pasar. Había más molestia, me tomo un analgésico. Sigue avanzando el dolor, me tomo un desinflamatorio. Y hasta que estaba gritando del dolor, entonces voy al doctor para que me atienda. Pues quiero decirles el día de hoy que estamos hablando de gestiones emocionales, que también para la salud mental hay gente profesional. Y muchas veces no nos atendemos y que es una parte completamente importante. Cuando nosotros encontramos una estabilidad emocional, difícilmente nos enfermamos de algo. Difícilmente. Las emociones vienen a detonar, imagínense qué grave, pues todas las enfermedades que tenemos. Todas. De acuerdo a la que hablemos, podemos decir está triste, está deprimido, está ansioso, podemos decir. De aquí que, bueno, pues yo mando un saludo muy especial a todos los que se encargan de nuestra salud mental. En especial yo quiero mandarle un saludo a mi sobrina
Dani Luna, una excelente psicóloga. Y bueno, no nada más psicólogos, sino también psiquiatras. A nosotros cuando nos dice el médico, ¿sabe qué? Usted ya no puede controlar sus emociones, no las puede gestionar, porque se la pasa ansiosa todo el día, todo le genera nerviosismo, todo le genera el que ande para arriba, para abajo, sin saber qué decir, cómo hacer, cómo actuar. Y cuando nos dicen, yo te recomiendo que vayas con el psiquiatra, o sea, no nos queremos sentir más locos de lo que en ese momento sentimos que somos, pero de verdad que yo le recomiendo mucho que atendamos esa parte de nosotros. Cuando eres una persona que te enfermas muy comúnmente del estómago, que tienes dolores de cabeza, que tu presión varía muy extremosamente, pues manejar una presión muy baja y de momento muy alta, de verdad que es recomendable ir y atenderse con un profesional o acudir a alguna terapia alternativa que son muy buenas. El hecho de que nosotros nos pongamos a meditar una vez al día, de verdad que no saben cómo ayuda a que nuestras emociones se encuentren en equilibrio. No se trata de que vivamos, decir en paz no significa que no vamos a tener problemas. Claro que sí, pero cuando nosotros sabemos gestionar esa emoción, a pesar de los problemas, vamos a encontrar la forma de estar 100% en paz. Muchas veces estamos en la casita resguardando ese espacio de paz, ponemos el incienso, nos ponemos a meditar, ponemos musiquita, cosa que de verdad que sí se los recomiendo mucho. Pero resulta que prendemos la tele y ¿qué empezamos a escuchar? Noticias no solo del país que está hecho un caos, a nivel internacional una guerra que pareciera que ya no existe, pero está, ¿verdad? Y la pregunta del millón, ¿pero yo qué puedo hacer para solucionar eso y poder vivir en paz? Hay una oración que yo se los voy a encargar, no se las voy a decir porque quiero que ustedes vayan y busquen, y muchos conocen esta oración por los grupos de apoyo, redes de apoyo como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, y que es la oración de la serenidad. Pero de verdad que tiene una filosofía tan profunda y tan exacta de lo que debemos hacer. ¿Para qué nos preocupamos de algo que no podemos solucionar? Si lo podemos solucionar, hay que hacerlo, pero hay que saber siempre en qué posición estoy. ¿Me preocupo por algo que no? ¿O estoy en paz y hago mi parte para que cambie todo, por lo menos mi entorno? De tal forma que todos mis libros, cada uno de ellos, guarda una historia, guarda una emoción por la cual pues hay que trabajarla. Ahorita mi preocupación mayúscula son los jóvenes y esa oleada de violencia en la que vivimos, donde padres no podemos estar en paz porque mi hijo sale a la escuela, mi hija se va al gimnasio. No podemos tener atados a nosotros, a nuestros jóvenes, en pro de su seguridad. Y entonces vivimos en una emoción espantosamente de angustia los papás. Algunos jóvenes son muy conscientes de las cosas y tienen la fe de que siempre van a estar bien. Algunos otros caminan con miedo. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos
tener reclutados a nuestros hijos sin permitir que vivan su propia vida. Cuando escribí la última palabra de amor, les voy a compartir el contexto de mi novela. Yo siempre les he dicho, desafortunadamente los seres humanos no nos apropiamos, no somos verdaderamente empáticos, porque todos decimos que lo somos, pero realmente lo somos. Resulta que hemos visto muchas fichas de búsqueda, ¿cierto? Yo les decía en mi programa que también los quiero invitar los lunes a las 7 de la noche a través de la cabina Radio Oficial FM desde Yautepec, Morelos. Yo les decía, pareciera que todas esas fichas de búsqueda ya forman parte del entorno cultural. Vemos muchas fichas en los postes, en algunos establecimientos, y la verdad es que la realidad es que ya en ocasiones ya ni siquiera los volteamos a ver. ¿Por qué? Porque para nosotros ya es normal. Y deja de ser normal hasta que la foto de la persona que está buscando es alguien cercano a nosotros. La hija de una amiga, la vecina, un familiar o a nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que esperar hasta vivir estas circunstancias para cambiar nuestro entorno emocional y familiar? La verdad es que vamos el día de hoy a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a nosotros, pero también va a ayudar a reafirmar el compromiso de la familia. Como familia ya no tenemos una prioridad, y menos si se habla de emociones. El papá, pues siempre viviendo a prisa para traer a la casa el sustento, y cosa que lo reconozco, y desde aquí de verdad agradezco a los papás, a los jefes de familia, y los bendigo, porque es una actividad que se hace por propia convicción, porque quisieron tener esa responsabilidad. Y entonces el papá trabajando, la mamá estresada por la comida, por hacer que funcione todo lo que llevan, eternamente preocupada. Eso también, por supuesto, que es una emoción que baja esa capacidad comunicativa entre familia. Entonces, el día de hoy les voy a invitar a hacer una actividad tan sencilla que nos va a llevar menos de 5 minutos. El día de hoy no digan ni un solo reproche, guárdenselo, y solo abracen a sus hijos y agradezcan por estar. De esa manera, en ellos va a crecer una emoción hermosa, pero también en ustedes se van a dar cuenta del gran cambio que hay cuando nosotros cambiamos nuestras actitudes, que no es otra cosa más que aprender a gestionar esa emoción que en ocasiones nos está estorbando para tener ese acercamiento a nuestros seres queridos. Apapáchense, dense la oportunidad de ponerse a meditar, que no es otra cosa más que hablar consigo mismos. Dense la oportunidad de leer una buena literatura, lean poesía, porque la poesía genera ese espacio emocional de ir asimilando cómo estoy viendo yo la vida, cómo la estoy viviendo, y van a notar un enorme cambio. Y bueno, pues yo soy su amiga Patti Robles. Este es el Rincón Literario de Patti Robles. Esta es mi casa humana y aquí los abrazamos. Y no dejen de sintonizarnos y seguirnos a través de Facebook, de TikTok y por supuesto al teléfono 55 15 90 43 23, y aquí por supuesto que los estaremos esperando.